accediendo. Listo, ya empezó. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, ¿qué se ha visto sobre este tema de los gases ideales? Recuerden que la clase pasada, la clase magistral, pues se vieron los temas de la ley de Gusac, la ley de Boyle, Charles, la ley combinada de los gases, pero llegamos a esas leyes por medio de interacciones que hicimos con la aplicación y ver cómo qué sucede o qué relaciones hay entre la temperatura, la presión y el volumen específico de estos gases. Y de ahí se llevó también a la ley del gas ideal. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es el factor de compresibilidad, que es como una de las correcciones que se le ha hecho a esta ecuación del gas ideal. Recuerden que habíamos alcanzado a mirar al final de la clase las características de lo que era un gas ideal. Entonces, hoy vamos a empezar la clase por medio de, vamos a hacer ese, ustedes recuerden qué era lo que era un gas ideal. Así que hay una pregunta: describa las características de un gas ideal, accedan, ahí el profe acaba de volver a enviar el link, accedan y respondan qué es un gas ideal, que ustedes, de lo que vimos en la clase y de lo que han repasado, qué era un gas ideal. Vamos a dar un minutico para que respondan. Todavía hay personas que no han comenzado a escribir, jóvenes. La pregunta ya está. Daniel, Mauricio, ya por ahí empezaron. José, Mauricio, Yusif. Yusif, falta. Y hay personas que no han entrado a la presentación. Listo, ¿cómo vamos? ¿Quiénes faltan? Les comento. Aquí falta Yusif. Aquí no, y no sé si es que no está en el grupo de acá. Sí, sí está. Yusif. Pérdida en internet. Listo, sí. Bueno, igual hay más preguntas. Vamos a seguir para ya avanzar, que hay que terminar hoy. Entonces, vamos a ir leyendo algunas de las respuestas. Por ejemplo, tienen el mismo número de partículas. Esa es una respuesta recurrente. No sé por qué. Supuesto gas. Ok, como un gas supuesto, una suposición, con todas las características ideales. Ok, pero ¿cuáles son esas características? Son partículas con un desplazamiento aleatorio, un medio que puede variar tanto B como T, ok, no necesariamente. No varía su cantidad de moles durante el proceso. Vamos a ver, es un proceso teórico que está compuesto por partículas puntuales. Hay algo importante
que dijimos en la clase pasada que no veo que estén mencionando. Incompresible, mismo número de moléculas, aquel que posee unas características de la temperatura, mismo número, no. A ver la de abajo. La relación de sus componentes es directamente proporcional, no todos. Encontramos, y creo que por componentes se refiere a propiedades, pero no todas. Encontramos una temperatura, presión y volumen y se utiliza la constante. Ok, eso es procedimental, la constante R, pero sí se utiliza la constante R. Es un gas teórico que tiene ciertas variables constantes para facilitar cálculos. Bueno, hubo algo que les hizo falta, vamos a volver a la diapositiva. Estas son las características de gas ideal. Sí, es una sustancia imaginaria del comportamiento de un gas real. Son características ideales que realmente no se consiguen, pero se hace esta aproximación porque cuando tenemos un gas a presiones muy bajas, o sea que las partículas pueden moverse libremente, que pueden rellenar todo el espacio en el que se encuentran, y temperaturas muy altas, que las partículas también tienen suficiente o bastante alta energía cinética, podemos asumir que el gas que tenemos es un gas ideal. Ahora, hay ciertos gases que, como por simplicidad o por practicidad, se trabajan como si fueran gases ideales. Esos son el aire, el nitrógeno, el oxígeno, se consideran de esa forma. También gases nobles como helio, argón y neón, y el dióxido de carbono, por otro lado. Entonces, por ahí bien. Ahora, no vi nadie que escribiera la parte de que responde a la ecuación lineal PV igual a NRU-T. Eso también es importante. Cuando tenemos un gas ideal, pues responde a esa ecuación. Ahora, ya sabemos, presiones bajas, temperaturas altas. Vamos a volver a esas dos propiedades más adelante. Vamos a mirar un poco, a comparar. Esta gráfica nos muestra el error que se tiene. Ya un momentico, aquí. El error que se tiene para distintas, vemos que en la zona gris es cuando se asume que es un gas ideal. Y las líneas nos indican, en distintos puntos, nos indican distintos valores de error. De hecho, ven que en la parte de arriba, hacia la esquina, los errores son prácticamente cero. Sí, también toda la sección de la derecha el error es prácticamente cero. Pero a medida que nos vamos acercando hacia la línea de vapor saturado, ya los errores empiezan a ser considerablemente grandes. Ya no es una buena aproximación, ya no se debe utilizar la ecuación del gas ideal. Y también el error más grande que podemos ver en esta gráfica es cuando nos acercamos hacia esta zona del punto crítico. Entonces, es importante saber que cuando estamos cerca de la línea de vapor saturado, cuando estamos cerca de este punto crítico, no se debe utilizar la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal la utilizamos cuando tenemos presiones bajas, temperaturas altas. Luego vamos a mirar exactamente qué es una presión alta, qué es una presión baja, qué es una temperatura alta. Entonces, sigamos. Bueno, aquí hay un código QR para que accedan a Jamboard, para que, bueno, lo que vamos a mirar más adelante. El profe acaba de enviar otra vez el link. Sobre todo que cuando vayan a ver el video, les quede ahí el código QR para que puedan acceder fácilmente al Jamboard. Listo, ya continúo. Listo. Bien, entonces, volviendo al factor de compresibilidad, ¿qué es exactamente? Es una medida de la desviación del comportamiento de gas ideal. Cuando este factor de compresibilidad se define con la letra Z. Y bueno, aquí podemos ver que Z sería igual a PV sobre RT. O sea, es como un término que le vamos a añadir a nuestra ecuación de gas ideal que funciona como una corrección a la ecuación. Ahora, Z toma valores de 1 para el gas ideal y toma valores por encima o por debajo de 1. Mientras más alejado esté de 1, pues más lejano está mi gas de comportarse como un gas ideal.
Entonces, Z, por eso nos dice arriba, es una medida de esa desviación. Sabemos que mientras más cercano estamos del valor Z igual a 1, entonces, pues más cercano se comporta ese gas o mejor podemos utilizar esa ecuación del gas ideal. Pero mientras más lejano esté del 1, pues sabemos que estamos haciendo una aproximación no tan buena porque nuestro gas no se está comportando como un gas ideal. Siguiente. Ahora, existe una forma como de llegar a ese Z y aquí vamos a introducir dos términos bien importantes. Les decía, ¿qué es una temperatura alta o qué es una presión baja? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con distintos gases, no para todos la presión alta pues va a ser la misma o la temperatura alta va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que se hace para no lidiar con este problema de que, bueno, en este caso la presión es baja, en este caso no? Lo que utilizamos es que introducimos los términos de presión reducida, eso indica PR, y temperatura reducida, que es TR. Y lo que vamos a mirar es una relación de la presión, en la presión reducida, la presión que tiene el gas sobre la presión crítica de ese gas. Y en ese punto lo que estamos haciendo es que simplemente nos estamos olvidando pues de las unidades y nos estamos olvidando del valor específico para el gas este, sino que lo estamos tomando como una relación de la presión con respecto a la presión crítica. Lo mismo pasa con la temperatura. Entonces, en esta gráfica que estamos viendo acá, en los ejes tenemos en el eje Y, Z, el valor de Z, si se dan cuenta, ahí va de 1 y va bajando, y el valor de la presión reducida en el eje, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero es la presión reducida en el eje X. Ahora, cada una de las curvas que está arriba, por eso la gráfica, presten atención que tiene una forma interesante porque estamos mostrando tres variables en esta gráfica. En el eje Y está Z, en el eje X está la presión reducida y en el eje o dentro de la gráfica se encuentra una línea para cada una de las temperaturas reducidas. Entonces, arriba vemos TR igual a 2, TR igual a 1.5 y ahí están los distintos valores. Ahora, otra cosa interesante de esta gráfica, si se dan cuenta, bueno, a esta gráfica se llega de forma experimental, se empiezan a anotar los valores y se empieza a construir. Entonces, cuando estaban realizando esta gráfica, bueno, lo hicieron para distintas, materiales, para metano. Ahí pueden ver, por ejemplo, que el circulito rellenado negro significa agua, la X metano, etcétera. Ahí están los distintos materiales con los que se hizo, las distintas sustancias con las que se hizo esta gráfica. Y si se dan cuenta, en cada una de las líneas se encuentran eh, todas las distintas sustancias. O sea, ellas empezaron a tener comportamientos similares. Entonces, lo que se hace con esta gráfica es que nosotros podemos tener el valor de la temperatura, la presión, asumiendo que tenemos el valor de la temperatura y de la presión. Tenemos una presión reducida, una presión, una temperatura crítica, porque si conocemos la sustancia podemos llegar a esos dos valores. Y lo que hacemos es que, bueno, con el valor de presión reducida, por ejemplo, digamos que 2, subimos hasta la curva de lo que sería nuestra temperatura reducida y llegamos a ese valor de Z. Entonces, hay distintas cosas como que se pueden ver de esta gráfica. Si se dan cuenta, tiene una forma como extraña, pero nos está dando bastante información. Y hay tres observaciones principales. La primera es que a presiones muy bajas indica que el PR es menor al crítico, entonces nos da un PR reducido por bastante menor a 1. Los gases se comportan como un gas ideal sin importar la temperatura, que recuerdan que era lo que decíamos, presiones bajas, temperaturas altas. En este caso, a pesar de que tengamos cualquier temperatura, si nosotros nos vamos a este primer cuadrito y subimos, si se dan cuenta, en cualquiera de las curvas vamos a encontrar un Z igual o bueno, parecido que está cercano a 1. Sin importar la temperatura, cuando la presión es muy, muy baja, pues el Z es aproximadamente 1. Esa es una de las primeras observaciones que vamos a obtener de esta gráfica. Miren, aquí está, ahí se ve. Bueno, de 0.5, ahí estaba, era ahí, sin moverse, bueno ya. De 0 a 0.5, pues, por ejemplo, podríamos ver que todos estos
bueno, menor de 0.5, pero todas las gráficas empiezan en 1, cuando la presión es muy baja. Ahora, otra observación que vamos a obtener de esta gráfica. A temperaturas altas, que es TR igual a 2, es posible suponer con buena precisión el comportamiento de gas ideal independiente de la presión, excepto cuando PR es mucho mayor aún. Vamos a volver a la gráfica y yo les quiero aquí hacer una pregunta. Pueden abrir micrófono. ¿Qué indicaría? Bueno, miren la ecuación de TR. ¿Qué indicaría que TR es igual a 2? Jóvenes. Pueden escribir en el chat o pueden hablar por el micrófono, yo les transmito la información. ¿Qué significa que la temperatura reducida sea mayor o igual a 2? Miren, aquí está la ecuación. TR igual a T sobre T crítico. Bueno, ¿qué relación tienen T y T crítico para que TR me dé igual a 2? ¿Se puede despejar temperatura de ahí? En la ecuación. Pues depende de qué valores tienen. Pero realmente la pregunta es, si yo sé que ya TR es igual a 2, pues T crítico, ¿a qué sería igual? Bueno, si despejas, o sea, la relación entre T y T crítico. ¿Sí? Bueno, los escucho callados, eso puede implicar que tienen preguntas o que te están entendiendo todo. Una pregunta, o sea, Sí, la T crítica no es constante. sí, sí, es de cada sustancia. Entonces, Ah, si ya conocen, ustedes pues sabemos que, por ejemplo, estamos trabajando con helio, con aire, con etcétera. Y a partir de la sustancia sabemos cuál es ese valor, lo podemos buscar en las tablas, cuál es ese valor de temperatura crítica. Y tenemos también nuestra temperatura. Ahora la pregunta es, TR, temperatura reducida, igual a 2, ¿qué implica? O sea, ¿qué relación hay entre T y T crítica para que mi TR sea igual a 2? que T es el doble de T crítica. Exactamente, que T es el doble de T crítica. O sea, eso aquí vamos a empezar a ver, bueno, qué significa una temperatura alta. Como no podemos decir, no, 100 grados centígrados es una temperatura alta, porque para una sustancia puede que sí, para otra puede que no. Habíamos dicho, cuando mirábamos el gráfico arriba, que un error muy grande se encontraba cuando estábamos cerca de ese punto crítico. Entonces puede que para una sustancia, pues 100 grados Celsius sea muy alto, pues sea el doble de la temperatura crítica, pero para otra sustancia puede que sea pues muy cercano a la temperatura crítica. Entonces, por eso es que se utiliza este valor de temperatura reducida. Si aquí está el profe, lo está mostrando, en la tabla A1 se encuentran los valores de las propiedades del punto crítico. Entonces, bueno, él aquí está mostrando, si se dan cuenta, por ejemplo, para el aire es un valor de 132 Kelvin, pero para otra sustancia, vamos a buscar, por ejemplo, helio, que está bastante, miren, 5.3. Entonces no podemos decir, no, por ejemplo, 100 Kelvin es un valor de, ya a partir de ahí las temperaturas son altas, porque para unos gases va a ser así y para otros gases no. Por eso se utiliza esta referencia del punto crítico. Ya, si él es, por ejemplo, el doble del punto crítico, y es lo que íbamos a mirar ahora en la gráfica, ¿qué pasa cuando TR es el doble del punto crítico? Vámonos a la gráfica. Si se dan cuenta, para TR igual a 2, que es la primera, la de más arriba, la línea de más arriba, independientemente de la presión, siempre obtenemos que el factor de compresibilidad es igual o es muy parecido, está muy cerca a 1. Entonces, TR igual a 2 me indica que mi temperatura es el doble de la temperatura crítica y eso es lo que nosotros consideramos, o a partir de ahí consideramos, ya que la temperatura es bastante alta. Y obtenemos este Z o este factor de casi 1. Entonces podemos decir, bueno, sí se está comportando como un gas ideal. Entonces esa fue la segunda observación que vamos a sacar de esta gráfica. La primera era que para presiones reducidas bastante bajas, pues el Z es parecido a 1 y para temperaturas reducidas bastante altas, o sea, mayores a 2, el Z es
similar o está cerca a 1. Ahora, la tercera que vamos a mirar es que la desviación de un gas respecto al comportamiento de gas ideal es mayor cerca del punto crítico. Y bueno, esta sí se ve con bastante claridad también. Dentro, lo habíamos visto en los errores, que nos da un error bastante alto de casi 50%, creo que era, cerca de este punto crítico. Pero cuando lo miramos en la gráfica del Z, bueno, aquí está, 56.2 y hasta 152.7. Listo, este punto está aún mayor, nos dan errores bastante altos. Sería un error considerar la ecuación de gas ideal. A la anterior. Ahí, listo. Entonces, miren qué pasa cuando TR es igual a 1. TR es igual a 1 y PR es igual a 1. TR y PR iguales a 1 me indican que mi presión y mi temperatura son las del punto crítico. Si yo tengo las propiedades del punto crítico, entonces voy a estar, bueno, en esa curva que está señalando el profe Julián, y en esta línea, bueno, la segunda línea, a partir del 0, que es para PR igual a 1. Ese punto más bajo de toda la gráfica, si se dan cuenta, es el más desviado a Z igual a 1. O sea, ese es el mayor error cuando nosotros nos encontramos en el punto crítico, o sea, tenemos las propiedades del punto crítico, vamos a encontrar el mayor error, vamos a encontrar esa mayor desviación del comportamiento de un gas ideal. Entonces, importante de esta gráfica. Funciona estamos cerca del comportamiento del gas ideal cuando tenemos presiones bastante menores a 1, presiones reducidas, bastante menores a 1, temperaturas reducidas altas, o sea, de 2, el doble de la temperatura crítica, y cuando básicamente estamos lejos del punto crítico. Entonces, sigamos. Bueno, vamos a ir para atrás. ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos acá antes? Listo. Entonces, como se dieron cuenta, se necesita conocer las temperaturas, ahí lo vimos en la tabla. Ahora, ¿qué es lo que la diapositiva antes? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Que bueno, creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir brevemente. La diapositiva anterior, por favor. Es que nosotros conocemos nuestra presión y nuestra temperatura. Entonces nosotros hallamos nuestra presión reducida, temperatura reducida, nos vamos a la gráfica, con esa gráfica obtenemos, por ejemplo, cruzamos el valor de 3,5 de presión reducida con, digamos, la temperatura reducida de 1,5, que sería la segunda línea de arriba para abajo, y pues llegamos a un Z de 0,8. Y con ese Z, pues ya podemos hacer la corrección de la ecuación de gas ideal. Entonces, eso básicamente es lo que hacemos cuando conocemos la temperatura y la presión. Utilizamos esta gráfica que nos ayuda para de una vez saber el valor de Z. Entonces, ya vimos pues estas características. Sí, siguiente. Estas características. Y ahora es importante que ustedes respondan. Esta, el profesor ya ha enviado el link, sí, aquí está. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a agarrar, hay unos números que les aparecen para que ustedes los arrastren y los van a arrastrar cerca de la viñeta. No lo pongan al final del texto, sino sobre la viñeta. La idea es que pongan los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 sobre el paso 1, sobre el primer paso y así. O sea, la idea es que ordenen esas viñetas. Esas viñetas son los pasos que hay que seguir, pero están desordenados. Ustedes deben arrastrarlas y decir cuál va primero, segundo, hasta el último. Entonces, vamos a dar un minutico para eso. Recuerden, no pongan el número al final de la frase, sino en la viñeta, o sea, al principio, aquí en el puntico oscuro. Veo 15 personas y en el grupo del Meet hay 20. Entonces hay personas que de pronto no han entrado, ya les hemos mandado el link. Y por favor empiecen a responder. ¿Cuál cree usted que debería ser el paso a paso? O sea, ¿cuál debería ser el algoritmo o la organización de estos paso a paso para poder determinar o poder utilizar el Z? ¿Están viendo? Saray, Aranza, Carlos, Daniel, Pablo.
Vamos a ver, falta Carlos, Yusif. Recuerden, encima de los puntos, encima de las viñetas, por favor. Bien, ¿cómo van? ¿Quién falta? Digamos que ya no, falta una persona que ha dicho que tiene problemas en Ok, internet, pero los demás todavía falta por arrastrar los números, o sea que están pensando dónde ponerlos. bien. Repito. Vamos a organizarlo, recuerden encima de los puntos. Ya falta algunos por organizar. ¿Listo? Bueno, vamos. Faltan algunos por organizar. Vamos a ver. Daniel, Mauricio. Daniel y Mauricio, por favor. Son los dos que hace falta. Bueno, vamos a bloquear. Listo, Joana. Listo. Entonces, para el primer punto, Esos veo, son todos. En este caso ok, son todos, pero vamos a verlos uno por uno. Los que dijeron que el primer paso de todos sería, y aquí está. aquí está. Veo que la mayoría puso buscar valores de TC y de temperatura crítica y presión crítica. Eso está bien. Pues lo primero que ustedes deben hacer, mirando los demás pasos, lo primero que deben hacer es, pues ya conocen la sustancia que van a trabajar, se van a la tabla A1 y con la sustancia, pues hayan esos valores de temperatura y presión críticas. Ya Perfecto. va con la 2. Ahora, Ahí. la segunda, ok, bueno, aquí está más enredado, pero veo que mucha gente puso que entrar al gráfico y cruzar, pero no pueden porque todavía no saben cuál es el valor de TR, de la temperatura reducida y la presión reducida. Entonces todavía no podrían hacer ese paso. Lo correcto habría sido que con los valores de temperatura y presión calculan quiénes serían esa temperatura y presión reducida. Ese sería el segundo paso, después de ya conocer temperatura y presión crítica. El tercero también está, bueno, hubo gente que puso que calcular, pero ese sería el segundo paso, el de con los valores de temperatura y presión calcular, temperatura y presión reducida. Em, realmente, bueno, también hubo bastante gente que puso entro al gráfico y cruzo temperatura reducida con presión reducida. Esa era la respuesta correcta. A buscar el factor de compresibilidad todavía no ha entrado al gráfico. Era primero entro al gráfico y cruzo temperatura con presión reducida. El que puso utiliza Z todavía no ha hallado Z. Entonces, el cuarto sería el de arriba. Bueno,
hubo también bastante gente que puso los de abajo, pero es el primero, que es determinar el factor de compresibilidad. Pues si ya nosotros buscamos los valores de temperatura crítica y presión crítica, ya hallamos la temperatura y presión reducida, ya entramos al gráfico y hallamos, ya entramos al gráfico y cruzamos temperatura reducida con presión reducida, que es lo siguiente que debe hacerse. Pues determinar el valor de Z, el valor del eje Y. Entonces, ese sería el cuarto paso, determinar el factor de compresibilidad. Y el último paso, pues ya aquí por descartes también sería utilizar Z. Ahí sí veo como que bastante gente puso que era utilizar Z en la ecuación de PB igual a ZRT. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Vamos ahora. Resumiendo allí, porque nos ha pasado que nos vuelven a preguntar, entonces sería, primero, usted tiene que encontrar las propiedades del punto crítico. Conociendo la sustancia, encuentra las propiedades del punto crítico, el punto, esta viñeta 2, la segunda viñeta. Luego, con las condiciones de temperatura y presión que le den a usted, calcula la temperatura reducida y la presión reducida. Luego, con esas dos, se va al gráfico, entra al gráfico, las cruza y halla el eje Y, que es el valor de Z, que es este aquí que dice factor de compresividad Z, y ya con Z lo que puede hacer es utilizarlo para corregir esta ecuación. La ecuación de gas ideal PV igual a RT tiene una corrección que es Z, y ahí le está colocando un porcentaje o un cambio o una corrección, bueno, sí, lo que habíamos dicho, a la ecuación de gas ideal. Ese sería el paso a paso. Exactamente, ese sería el paso a paso. Entonces, vamos a ir, recuerden que si tienen una pregunta pueden hacerla en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, pero vamos a ir a la sección de problemas. Entonces, vemos este ejercicio donde dice la presión manométrica de un neumático de automóvil se mide como 210 kilopascales antes de un viaje y 220 kilopascales después del viaje, en una ubicación donde nos están dando la presión atmosférica, que es 95 kilopascales. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es 25 grados Celsius, determine la temperatura del aire en el neumático después del viaje. Ahora, vayan sacando calculadora, vámonos a Jamboard. ¿Tienes el acceso, Joana? Sí. Listo. Entonces, ¿dónde? Estoy en el 3. En el tablero 3. No, Voy a poner tengo. el problema. Ahí le envié el correo, ya. Creí que había cargado, sí, pero no. Entonces le pongo el problema. ¿Por qué no lo cargué? Ahí está en el 3. No sé si te cargó o no te ha cargado. Sí, usted lo está moviendo. Listo. Listo. Profe, revise su correo, porfa. Listo, ya Dice voy. que sí tiene acceso, pero no. Aquí. Bien, entonces, de este problema, ¿qué podríamos hacer? Pues recuerden que también habíamos visto otras relaciones. Ya puedes, Joana. Ya. Y una de esas era, por ejemplo, esta pibito igual a Pogoti, que era la forma en la que mencionaba el profe para recordarla. Pero básicamente sí, eran pues utilizando los puntos. ¿En cuál estás, 1, Joana? ¿En cuál en la estás? 3. En Pero la yo 3. no la veo que escribas. No sé si está No, todavía no he cargando. escrito, todavía no. Ok, perdón. Pero sería la presión 1, la temperatura 1, el volumen 1 igual a la presión 2, perdón, aquí es pibito, la temperatura 2, el volumen 1.
Entonces podríamos utilizar esa relación pibito, les estoy copiando. Eso es lo bueno de la aprendérsela. Esto es un 1, esto es un 1. Pibito. O. Para los que se pregunten de dónde salió esa ecuación es la combinación de la ley de Gay-Lussac, la de Boyle y la de Charles. Y entonces esa ecuación se llama ley combinada de los gases. Exacto. Y vamos a ponerlo por acá. Se llama así. Listo. Entonces, ¿qué ven ustedes en esta ecuación que se pueda mantener constante? Si nos están dando la presión al inicio y al final, nos están preguntando la temperatura al final de clase, ¿qué podríamos de aquí omitir de esta ecuación? El volumen. El volumen, porque nos están diciendo específicamente, nos lo están diciendo, pues se mantiene constante. Entonces, cancelamos estos dos volúmenes. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué variable? ¿Qué nos pregunta el ejercicio? La temperatura final. Bueno, sí, exactamente, la temperatura después del viaje. Entonces despejamos de acá y obtenemos que la temperatura 2 es igual a la presión 2. Entonces vayan sacando la calculadora. Temperatura. Vayan sacando la calculadora y, por favor, díganme qué les da la temperatura 2. Voy leyendo aquí, pueden escribirlo en el chat. Vamos a ver las diferentes respuestas que tienen ustedes. Entonces, pueden colocar, allí está la ecuación y ahí están los datos. Bueno, ¿qué se hace con la presión atmosférica? Claro, tenemos que... No, es entre P1. Ajá, ¿Dónde está? Sí, Joana, ahí está dividido entre temperatura 2. Sí, tienen toda la razón, gracias. Gracias. ¿Ya hay algún resultado, jóvenes? José Alejandro dice 39.19. 39,19 centímetros. ¿En qué ¿Qué es esto? unidades? Sí, por favor. Centímetros, kilopascales, Celsius. ¿Qué unidades? Hay otra respuesta también, por favor, unidades. Ok, José Alejandro dice Celsius, grados Celsius. Carlos, ¿en qué unidades estaba el 26,19? Grados Celsius, sí. 26,19, 39,19. Entonces, eso. Llevo a hacer eso. 19. Vamos en el 19. Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Jóvenes? Bueno. Parece que no. Pero vamos a escribir, bueno, 321.29 Kelvin. Vamos a ver si eso no es igual a alguna de las que... Listo, entonces, bueno, yo voy a colocar aquí. Y me dicen 321.29 menos 48.29 sería ese de 321. Ok, bueno, igual el profe acaba de anotar cuál es la respuesta correcta.
34.77 y se preguntarán, bueno, pero si la ecuación era bastante sencilla, ¿cuál fue el problema? Si la ecuación era solo reemplazar esos valores. Pues el problema era que se tienen que utilizar las temperaturas y presiones absolutas. Se debe trabajar, todas estas ecuaciones se deben trabajar con las variables absolutas. Entonces, ¿qué tocaba hacer con la temperatura? Con la presión. Era necesario sumar la presión atmosférica que nos estaban dando y con la temperatura era necesario trabajarla en Kelvin y obtener una respuesta, bueno, en Kelvin, el profe luego la convirtió a Celsius. Entonces, listo. Lección de este ejercicio. Era bastante sencillo, pero pues si no se utilizan las unidades como se tienen que utilizar, no se llega al resultado correcto. Entonces, vamos al siguiente. Aquí está, listo. No olvidar, las ecuaciones de estado trabajan con variables absolutas. Daniel Eduardo tiene una pregunta. Y lo de la presión absoluta, digo. O sea, la presión atmosférica, usted se la debe sumar a la presión manométrica. Y recuerde que el resultado de presión atmosférica más manométrica da la presión absoluta. Exacto. ¿Listo? Listo. Bien, ahora. Esta es una actividad para que más o menos le recuerde. Esta es una tarea que les va a quedar. Exacto, esta es una tarea que les va a quedar. La idea es la siguiente. Bueno, es determinar el volumen específico. Les están dando la sustancia, les están dando la presión y la temperatura. Y la idea es que ustedes verifiquen cuál es el error que hay de, pues, hallar el volumen específico con distintos métodos. Aquí estamos, ok. Exacto, ahí el profe ya mostró cuál es la diferencia. Entonces nos están diciendo A, con la ecuación de estado de gas ideal, aquí está PV igual a RT, entonces ustedes despejan pues el volumen específico de RT. Recuerden que esa R es la del gas, RU es la universal, R es la constante de cada gas. Ahora, otra forma era con la carta de compresibilidad generalizada, que fue la que estuvimos mirando hace poquito. Entonces, ustedes hallan la temperatura, hallan la presión, la temperatura reducida, la presión reducida, y con eso hallan Z. Y pues con esto, entonces ustedes escriben, o sea, ese Z lo incluyen dentro de la ecuación del gas ideal. Es ese factor de, como de esa corrección. Y luego también, bueno, compara los valores obtenidos con el valor real, que lo tienen que buscar en el... Ah, bueno, ahí está el valor real, listo, C es el libro. ¿Dónde está? Con la ecuación de... Bueno, y el profe la está copiando, PB igual a CTRT. Y la tercera, que es C, tienen que hacerlo con las cartas, con las tablas del libro. Entonces, tienen esas tres formas de buscar. Aquí ya igual en el video está quedando cuál es la explicación, pero tienen esas tres formas de buscar y deben compararlas con el valor real que se les está dando el problema. Entonces, hallar el error en cada caso. ¿Qué tan lejano está de cada caso? La respuesta que, en cada caso, la respuesta que ustedes tienen de la respuesta real. Entonces, eso queda de tarea. Luego se les va a activar la actividad. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos temperatura o presión? Entonces, busco igual los valores de temperatura y presión crítica. Con esos valores, pues, de temperatura o de presión, calculan la temperatura reducida y la presión reducida. Entonces, si no hay alguna de esas dos, pues es necesario buscar tener dos propiedades y nos vamos a ir por el volumen reducido. Y bueno, en la parte derecha tenemos la ecuación del volumen reducido. Ahora, entran al gráfico y cruzan lo que tengan, si TR o PR, con volumen reducido y determinan el factor de compresibilidad. Los siguientes dos pasos son iguales. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y ese volumen reducido dónde sale? En las tablas, al final, creo que es de las de refrigerante, es la figura A15, si no estoy mal. Ahí el profe la está mostrando. Si vemos bien, hacemos un zoom. Ahí está. Ustedes ven que las líneas descendientes hay
están los valores de temperatura reducida, van bajando. Bueno, en ese caso T era igual a 1. Pero hay otras líneas punteadas que están como diagonal hacia arriba, como ascendentes, que son las que me indican el volumen reducido, los distintos valores de volumen reducido. Entonces, en estas que están en el apéndice de las tablas del libro, se encuentra también los valores de volumen reducido. Entonces, en caso de que no tengan o temperatura o presión, pues hayan este valor de volumen reducido y con eso, pues, entran a la tabla y obtienen el valor de Z. ¿Queda claro? O sea, puede que se dé el caso donde no tengan temperatura y presión, entonces tendrían que, la otra propiedad tendría que ser la de volumen reducido. Entonces, esta se encuentra dividida como en dos para las presiones reducidas intermedias. Arriba está, arriba, justo arribita, indica, profe, suba un poquito. Está como el título de la gráfica. Más, ahí, presiones bajas de 0, presión reducida de 0 a 1, y el de abajo es presiones reducidas de 1, de 0 a, o sea, la de arriba es como un zoom de esta sección primera de 0 a 1. Entonces, ahí lo que podríamos ver es que tenemos tres variables, dos conocidas y una desconocida. Ya sea que tengamos presión y temperatura, entremos, o tengamos presión y volumen, o tengamos temperatura y volumen. Dos propiedades que se convierten en reducidas y con esas reducidas entramos al gráfico y el objetivo es hallar el Z. exacto. Entonces, puede que tengan temperatura y presión, puede que tengan temperatura y volumen, puede que tengan presión y volumen. Entonces, con cualquiera de esas combinaciones ustedes pueden entrar a la gráfica, ¿ya? Pero lo importante es que tengan siempre dos. Ahora, ¿existen más ecuaciones de estado? Sí, existen más ecuaciones de estado. De hecho, está esta de Van der Waals, que tiene dos parámetros que son A y B, que ahí está pues, la forma en la que se hallan con la temperatura y presiones críticas. Y también es como otra corrección o es como un intento de tener una ecuación de gas ideal un poco más precisa. Pero pasa que siempre que se quiere tener una ecuación más precisa, pues va a ser más compleja esa ecuación. Ahora, aquí hay una pregunta que es, ¿qué sucede si A es igual a 0 y B es igual a 0? Entonces, bueno, ya nos quedan 5 minutos, queremos terminar, entonces vamos rapidito a escribir, esto es el peer deck, hagan clic aquí, ya les tiene que dejar responder, ¿qué pasa si A es igual a 0 y B es igual a 0? ¿A qué sería igual o en qué se convertiría esa ecuación? A la del gas ideal. Sí, pero tienes que escribirlo. Cópienla en la presentación, en el PR deck. En el PR deck es donde queda la evidencia. Falta Juan Camilo Mendy y Yusif. Pero Yusif había comentado el problema de Sí, que tiene internet. problemas de internet. Entonces, Juan Camilo Mendy. Pero como que también está con problemas de internet porque no está conectado. Entonces sigamos. Listo, exacto, PB. Bueno, esta B es ¿cuál? ¿Mayúscula o minúscula? Igual a RT. Esto es una buena aclaración de lo que dice Joana. Ojo con esto. Por unidades, esto no cuadraría. O sea, esto tiene que ser volumen específico. Es volumen total si aquí existe la N de número de moles. De Por todos ejemplo, modos, en la pizarra, en el Jamboard que se les tiene, allí está explicado cómo se convierte de PB igual a NRUT a PB igual a RT.
Exactamente. Entonces, de hecho, bueno, aquí saben N número de moles, M mayúscula masa molar, M minúscula pues masa, y pues RU la constante universal y R es la de cada gas independiente. Entonces, esa es la que ustedes consiguen en la tabla A1, perdón, sí, en la tabla 1 del libro. Listo. Ahora, Sí, con la que otra persona. En términos generales, eso es. Aquí pusieron, bueno, P es con mayúscula, recuerden. Bueno, aquí hubo una persona que sí la escribió bien, PB minúscula igual a RT. Hubo una persona que incluyó la N acá arriba, pero esta no es R, sino RU. RU. Porque esta R sale de dividir RU sobre el peso molecular. Y, ok, listo, eso es en términos generales. Listo. Ahora, hay otras, por ejemplo, está esta la de Betty Bridgman, y si se dan cuenta tiene aún más constantes. Ya está también una C, A mayúscula, B mayúscula, perdón, A y B, y esas A y B son un poco más complejas. Está la de Benedict Webb Rubin, que ya ven que es un poco más elaborada. Todas estas intentan tener un comportamiento más aproximado, pero a medida que van aumentando en similitud con la ecuación real, pues se van volviendo más complejas. Entonces aquí vemos un resumen de lo que es, por ejemplo, Van der Waals tiene dos constantes, es exacta en un intervalo limitado. El Betty Bridgman tiene 5 constantes. El Benedict Webb y Rubin tiene 8 constantes. El Storebridge tiene 16 constantes. Y el Virial puede variar porque realmente es una serie. Y mientras más términos añadas, pues más constante es. Entonces también más exacta es. Entonces, ahí vemos como que no es la única que hay. Profe, ¿de dónde suelen salir esas constantes? O mejor dicho, ¿cómo las sacan? Hay Okay. formas, como ellos ya dan las ecuaciones, porque en eso se basa lo que ellos, lo que estos investigadores consiguieron, pero básicamente ellos lo hacen de forma experimental o a veces intentan de forma teórica y llegan Es a más o menos ecuaciones. lo siguiente, es más o menos lo siguiente. Usted llega, va al laboratorio, toma unos datos. Ustedes cuando han hecho laboratorio de algunas de sus asignaturas, toman esos datos, los meten en Excel. Ya tenemos Excel en ese tiempo, o algunos no tenían esas facilidades. Colocan en el Excel los datos y le dice a Excel que le dé la ecuación, la mejor ecuación que se ajuste. Entonces usted ve que tiene si es una línea, si es cuadrática, si es polinómica. Entonces él le trata de coger todos los puntos que usted tiene, que la línea o que la gráfica o la figura trate de estar por encima de ellos, de esos puntos. Entonces, si es lineal, es posible que no pase por encima de todos los puntos, pero es una línea, o sea, es como la ecuación de gas ideal, que es PV igual a RT. Tiene una sola constante, que es R, que es la pendiente. Bueno, ahí no sería el dato así como tal. Y cuando tiene 2 o 3, y lo que va haciendo es cada vez doblar más esa gráfica, tratar de doblarla para tomar los puntos que hay dentro de la gráfica. Entonces, sí, es experimental, es un ajuste que se hace, no siempre funciona, me puede funcionar para el agua, pero para otras sustancias es totalmente diferente, por eso las constantes cambian dependiendo, aquí les muestro, dependiendo del tipo de sustancia, las constantes cambian, o sea, no son constantes para todas las sustancias, sino que son constantes, una constante para cada una de las sustancias que va a hacer que la gráfica cambie, se ajuste. Exacto. Bien, y finalmente tenemos este meme, que básicamente es lo que estábamos explicando en el resumen anterior, de que pues al principio tenemos la ecuación de gas ideal y luego se va aumentando, por así decirlo, la complejidad hasta llegar a ecuaciones mucho más complejas, con mucho más constantes, con mucho más términos, bueno, pueden tener una exactitud más alta y en algunos casos son necesarias, pero aumenta en esa complejidad. Entonces, preguntas. Ya aquí nos tomamos un minutico más. Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta?
Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ninguno, Jóvenes, profe. veo 17 conectados. Vamos a ver. No, perfecto, claro, pueden usar las manitos, bien. Sí, pueden usar las manos. Listo. Entonces voy a detener la grabación. Bueno, yo